Hola a todos amigos de Accesibilidad Universal, bienvenidos a un nuevo podcast. Bueno, este va a ser un podcast muy especial que la verdad que tengo muchas ganas de grabarlo porque me parece un tema el que vamos a tratar hoy realmente muy interesante. Como quizás sepáis, el pasado jueves, día 3 de diciembre, se celebra en todo el mundo, se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Para que os sea más fácil recordar el día, el 3 de diciembre es el día de San Francisco Javier. San Francisco Javier no tiene nada que ver con el mundo de la discapacidad, pero bueno, como Javier es un nombre muy común en todos los países hispanoparlantes, pues creo que quizás es interesante que sepáis que es ese día, porque así seguro que todos los Javieres o los que tengáis Javieres en las familias y sepáis cuándo es su santo, pues que sepáis que ese día es el de las personas con discapacidad. Bueno, entonces ya sabéis que pues cuando se conmemora un día se habla mucho desde distintas vertientes y tal sobre el tema, ¿no? Y entonces por ello, quizá la jefa de accesibilidad de Apple, Sarah Herlinger, y Chris Fraser, uno de sus ingenieros, concedieron una entrevista. Entonces, bueno, pues yo quería traer esta entrevista hoy al mundo hispanoparlante, comentarla, porque creo que ofrece muchas ideas muy importantes, tanto respecto a cómo Apple entiende la discapacidad, la accesibilidad y las consecuencias que de ello se derivan. Entonces, bueno, al principio de la entrevista, pues eso, la primera pregunta que le hicieron, no vamos a seguir paso a paso las preguntas, sino que bueno, pues nos vamos a limitar a comentar el contenido, a traer aquí las cosas más importantes de lo que se dijo en esa entrevista y a hacer una reflexión respecto a las mismas. Lo primero que le preguntaron a Sarah Herlinger fue, insisto, jefa de accesibilidad del equipo de accesibilidad de Apple, lo primero que le preguntaron fue ¿qué es la accesibilidad para Apple y cómo entiende Apple la accesibilidad y por qué es diferente respecto a la manera que tienden a entenderla otras compañías y concretamente pues otras compañías tecnológicas? Entonces, lo primero que puso de manifiesto la señora Herlinger es que la accesibilidad es efectivamente un derecho, es uno de los derechos humanos, es un derecho de todos. Entonces, ¿y cómo se tiene que entender? Bueno, pues Apple la entiende desde dos puntos de vista. Lo primero, hacer que todo lo que Apple crea, todos los dispositivos y todas las funciones que Apple crea desde el inicio sean accesibles. Esto es muy importante y ahora lo veremos, ahora comentaremos. Y la segunda cosa es ver cómo, con los instrumentos que tenemos a nuestro alcance, que Apple tiene a su alcance, se puede mejorar la vida de las personas con discapacidad. Se puede mejorar la accesibilidad. No tanto la vida de las personas con discapacidad. Entonces son dos elementos diferentes y cada uno de ellos tiene muchas ramificaciones que ahora veremos. Bueno, lo primero, el hecho de hacer que todos los dispositivos de Apple, que todas las funciones de Apple sean accesibles, es decir, que puedan ser utilizadas por cualquier persona, quizá de manera diferente, sí, porque claro, los gestos que utilizamos nosotros una persona ciega con VoiceOver son diferentes de los gestos que puede utilizar una persona, que podéis utilizar aquellas personas que veis. Perfecto, pero el resultado es el mismo, o sea, llegamos al mismo punto. Por ejemplo, yo qué sé, pues para entrar, para los diccionarios, por ejemplo, pues yo qué sé, los diccionarios, a lo mejor yo para seleccionar un diccionario tengo que dar dos toques y a lo mejor una persona que ve, pues lo selecciona de otra manera, pero el resultado ¿cuál es? El mismo, que yo selecciono ese diccionario y que yo busco en ese diccionario. A lo mejor en el campo de búsqueda yo escribo con el teclado por allí en pantalla, una persona que ve pues escribe con el teclado normal, fenomenal. Lo hacemos de manera diferente, pero el resultado es el mismo, que buscamos la palabra y obtenemos el significado. Y esto hace que, y por ejemplo, podemos explicar, o sea, por ejemplo, yo te digo cómo se selecciona un diccionario, que tienes que ir a general, lengua y región, y allí están los diccionarios, ¿no? Pues eso lo puede hacer igual una persona que ve, que a lo mejor llega de otra manera porque eso, pues desliza de otra manera, o para entrar en vez de dos toques, con VoiceOver serán dos toques y hay una persona que ve lo hace de otra forma, sí, pero los dos sabemos que se puede llegar
que estar en esa opción, que se puede llegar de esa manera y obtenemos el mismo resultado, que es buscar una palabra y obtener el significado. Entonces, que por eso es la historia, o sea, aunque lo utilicemos de manera diferente, que todas las funciones de Apple y todos sus dispositivos puedan ser utilizados aún de manera diferente por todas las personas, tengan o no tengan discapacidad. ¿Esto cómo se hace? Y esto es muy importante y esto es una de las grandes cosas que diferencia a Apple de otras tecnológicas y de otras en particular y de otras empresas en general. Apple lo hace porque, bueno, sabéis que en muchas ocasiones, Apple lo hace con un equipo interno. Por tanto, Apple tiene el propio equipo de accesibilidad dentro de la propia compañía. Y esto es importantísimo desde 2 o incluso 3 puntos de vista. En primer lugar, sabéis que muchas compañías, y yo por ejemplo os puedo poner el ejemplo de Microsoft o Microsoft, como queráis llamarlo. Mirad, os voy a poner 2 ejemplos, un ejemplo de Microsoft y un ejemplo de mi trabajo. Sabéis que en muchas ocasiones lo que se tiende es a hacer accesible algo que ya existe. Y esto, claro, esto crea un problema que a veces no es posible. Es decir, mirad, o incluso, por ejemplo, os digo Microsoft. Yo, sabéis que en mi trabajo, ya lo he comentado otras veces, desgraciadamente para mí tengo que utilizar Windows porque la empresa pues es así, tiene un acuerdo con Windows y ¿qué le vamos a hacer? No puedo hacerle yo nada, ¿no? Entonces me toca usar Windows. Ya más quisiera yo tener un Mac en mi trabajo, más quisiera yo. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, ¿qué pasa? Pues yo no me acuerdo para qué hace unos años contacté con Microsoft porque quería saber si, me parece que era que si una determinada función se podía o señalar que una determinada función no funcionaba con el narrador, no se podía utilizar con el narrador o algo así. Y entonces me dijeron, vale, escríbenoslo porque se lo mandaremos a nuestro equipo externo. Eso lo hace alguien externo se ocupa de la accesibilidad y tal. Claro, ¿esto qué implica? Que desde el primer momento no estamos pensando en la accesibilidad, o sea, Microsoft hace algo y luego después ya, una vez que está hecho, se lo pasa por ahí a alguien externo para que mire a ver si aquello es accesible y lo haga accesible. Para que algo que ya existe lo haga accesible. ¿Qué sucede? Esto crea muchos más problemas, porque a veces no es posible. Por ejemplo, mirad, yo en mi trabajo hay aplicaciones que son aplicaciones creadas para esta empresa, ¿no? Y que pues no son accesibles en absoluto. Y yo he preguntado, ¿y esto no se podría hacer accesible? Y me dice, no, es que esta aplicación la ha hecho un tercero. Es que la ha hecho un tercero y pues no funciona. Pues no. Oye, pues ya nos hemos fastidiado, quiero decir, no puede hacerle nada. Y a veces, por ejemplo, han tenido que, mirad, hace poco por la legislación española que ha cambiado, nos han puesto una aplicación para fichar, una determinada aplicación, y esta aplicación, pues le habían puesto para confirmar la entrada y la salida un botón rojo, botón verde. Pulsa primero el botón verde y luego el rojo, al revés. Claro, botón verde, botón rojo. Y además que el JAWS ni siquiera te decía botón verde, botón rojo, con lo cual aquello además lo había puesto una imagen, era una imagen de un color. Pues eso es totalmente inaccesible. Tuve que moverlo para que le dijeran a la empresa externa que había hecho la aplicación que aquello lo primero que pusiera un texto, no solo el color, pero claro, el texto lo pusieron dentro de la imagen y estamos como imagen. Pues estamos en las mismas, tampoco era accesible. Así que tuvieron que modificar aquello de manera, y gracias a Dios pudieron hacerlo de aquella manera. Vale, funciona de aquella manera porque es una aplicación que a mí no me gusta nada y me trae por la calle de amargura, pero bueno, medio que lo hicieron y medio que funciona. Pero en este caso porque se pudo, pero porque, insisto, es una aplicación externa. Y en las tecnológicas, pues os he puesto el ejemplo de Microsoft. Ellos mismos reconocían hace unos años, yo ahora ya no sé cómo estará, no quiero dar aquí noticias falsas, pero hace unos años ahí me reconocieron que es que el tema de accesibilidad y el tema de narrador lo lleva un equipo externo. Por tanto, primero quiere decir esto que Microsoft crea algo y que luego el equipo externo mira a ver cómo lo puede hacer accesible. Y esto hace pues que a veces no se consiga o que no se consiga de la misma manera. Apple, en cambio, y esta es la gran diferencia, tiene la accesibilidad dentro y desde el primer momento, y entonces trabajan todos juntos para que, esto es lo que comentaba la señora Herlicker, para que desde el primer momento todo lo que ellos hacen pueda ser accesible. Esto es fantástico, porque ¿esto qué implica?
os digo que siempre lo va a ser. Y esto es lo que implica el hecho de que el propio lector de pantalla venga con la propia, sea un lector de la propia empresa y venga con el de fábrica con el ordenador. Entonces, o con el teléfono, con el iPad, con el dispositivo que sea. Esto es fundamental y esto también nos lleva al tema de ¿qué es mejor? Un dispositivo, entre comillas, normal, quiero decir, un dispositivo que puede ser usado tanto por ciegos como por videntes, o un dispositivo específico que haga accesible algo. Y vamos a poner el ejemplo, pues por ejemplo, JAWS. JAWS, ¿qué es JAWS? JAWS es un lector de pantalla que permite a los ciegos leer lo que aparece en la pantalla del ordenador, muy bien, pero claro, JAWS pertenece a una empresa, es externa, Freedom Scientific. Freedom Scientific es una empresa dedicada específicamente a los ciegos, a hacer aparatos para ciegos. Claro, ¿esto qué implica? Y entonces, Freedom Scientific crea un programa para hacer accesible el entorno Windows. ¿Esto qué implica? Aparte del trabajo que, pues una vez más, que es alguien externo. ¿Y esto qué supone? Que, y cuántas veces nos ha pasado a todos, si lo sabéis, Microsoft hace una actualización de Windows y ya la hemos fastidiado, porque ya eso no funciona con JAWS. ¿Por qué? Porque es un programa de una empresa externa a la empresa que crea ese software con el que JAWS va a funcionar. Entonces, el sistema operativo es distinto a la empresa que crea el sistema operativo con el que va a funcionar el software JAWS. Entonces, claro, y esto también, ¿qué pasa? Entonces, siempre que sea posible, es mucho mejor, y esta es la ventaja de Apple, que el propio VoiceOver lo crea la propia Apple. Por lo tanto, todo lo que hace Apple, todas las funciones de Apple, pues ya funcionan desde el primer momento con VoiceOver. Y porque es la propia compañía la que lo crea. Y la propia compañía tiene dentro su equipo de accesibilidad. Y esto tiene otro punto de vista. Y es que, y que aquí entramos ya en la integración. Claro, no es lo mismo que un aparato un aparato específico para ciegos. Por ejemplo, imaginaos un teléfono, lo que es el teléfono de Capsys, por ejemplo, o el teléfono vamos a pensar el teléfono de Capsys. Es un teléfono específico creado para los ciegos, que hace estas funciones, pero es algo que una persona, tú no puedes comprarte un Capsys en una tienda normal, y una persona vidente pues nunca va a tener un Capsys. Entonces, ¿esto qué implica? Para empezar, esto va contra la integración, porque la integración, ¿qué es? Que yo como persona ciega pueda comprarme el teléfono en el mismo lugar que tú que ves. El mismo teléfono y el mismo lugar. Y además, ¿qué pasa? Que siempre va a ir por detrás. Quiero decir, la tecnología avanza muchísimo hoy día. Con lo cual, si yo me compro un aparato específico para ciegos, siempre va a ir todo mucho más atrasado. Mirad, por ejemplo, porque no se actualiza al mismo ritmo, porque la tecnología va mucho más rápida, porque cuando una empresa normal, una empresa crea una determinada función, tiene que venir después la empresa específica para ciegos, ya después de que está creada, a crearla desde fuera. Y eso ralentiza muchísimo. Mirad, un ejemplo claro. Por ejemplo, hay aparatos, hay ciertos aparatos, un par de ellos, pues el Braille Touch Plus y el Polaris, que son aparatos que crean como una especie de medio ordenador que funciona con Android y con una línea Braille. ¿Esto qué pasa? Pues mirad que ahora estamos en Android 11 y estos aparatos tienen uno Android 5 y el otro Android 8. O sea, van por detrás 3 años. Y además encima son aparatos técnicamente de poca calidad, con lo cual a la primera de cambio se te bloquea, a la primera de cambio se escacharran. Entonces, pues no tiene sentido. O sea, entonces yo, sinceramente, soy favorable por ejemplo, ¿y qué pasa si tenemos un teléfono tipo Capsys, por ejemplo? Específico, digo Capsys porque es la marca que me viene a la mente, no pretendo en ningún caso hablar en contra de esta marca, ni quiero decir, hablo de Capsys pues porque me viene a la mente, pero podría ser cualquier otra que hiciera aparatos. O por ejemplo, mirad, yo cuando utilizaba Windows, como a mí Windows me era muy complicado, utilizaba un programa específico para ciegos, un programa, en este caso WinWido, era un programa italiano, dedicado específicamente para personas ciegas. ¿Qué pasa? Este programa
hacía que creaba una interfaz propia para que determinadas funciones, pues yo qué sé, para el correo, para las previsiones del tiempo, para la gestión de los archivos, para muchas cosas. ¿Qué pasa? Que en el momento en que algo cambia fuera, en el momento en que cambia, pues no lo sé, cambia el tipo de transmisión de los mensajes de correo, cambia los gestores de correo, cambia la manera de transmitir los mensajes, ¿no? Cambia internet, cambian muchas cosas, cambian cosas en Skype, cambian cosas, aquello deja de funcionar. Y el ejemplo más claro es Skype. Skype dejó de funcionar en el momento en que la librería de programación de Skype cambió. Y además, y todo esto va siempre por detrás, porque claro, requiere el trabajo específico de personas para adaptar a los ciegos el mundo exterior, lo que otra persona ha hecho. Entonces esto, pues, siempre va a ir por detrás, siempre tiene el problema de que deje de funcionar y siempre es mucho más latoso. Entonces es mucho mejor que un aparato normal desde el primer momento pueda ser utilizado por ciegos. Me diréis, tú dices esto, pero tú, por ejemplo, eres la gran defensora de las líneas Braille. Bueno, sí, hay casos muy específicos y creo que quizá uno de los únicos es las líneas Braille, que a día de hoy, pues como no hay manera, y de verdad, si algún día esto sucede, yo de verdad que me voy a California a darle a Apple un abrazo y mi enhorabuena, pero hasta el momento en que el teléfono, en la pantallita del teléfono aparezcan los puntos del Braille, y podamos leer así, pues hay que leer. O sea, el braille es fundamental. Y yo me parece indispensable porque la lectura no te la quita nadie. Y la lectura visual, y visual también para un ciego, no te la quita nadie. Eso es otro tema y eso no es lo mismo que el hablado, ¿no? Entonces, claro que hay cosas que tienen que ser utilizadas y el papel y lápiz, pues un ordenador no nos ha quitado a las personas que ven, a que no nos ha quitado el escribir en papel y lápiz, y muchas veces yo tengo compañeros que muchas veces prefieren escribir con papel y lápiz pues porque para ciertas cosas pues es mejor, pues entonces una línea Braille con un teclado Braille nos va a hacer siempre falta, pues sí, a día de hoy, porque no hay otra manera de hacerlo, porque no se ha inventado otra manera. El día que se invente, pues genial, cambiaremos de opinión. Pero en todo lo que se pueda y en todo, o sea, quiero decir, de donde no hay, no hay, ¿no? Si yo ahora no puedo leer en la pantalla del teléfono el braille, pues, pues, ¿qué le voy a hacer? Pues tengo que utilizar otra cosa. Pero en todo lo que es posible, evidentemente es mucho mejor utilizar aparatos estándar y crear la accesibilidad dentro de los aparatos estándar, mucho mejor que crear aparatos específicos para ciegos que permitan hacer funciones determinadas. Y además, ¿qué sucede? Que es que el hecho de que yo pueda utilizar el iPhone al igual que una persona que ve, eso es un paso importantísimo en la integración. ¿Por qué? Bueno, primero en la integración social misma, o sea, por el propio hecho de que yo puedo comprarme un iPhone en la misma tienda que tú. Y además me compro el mismo teléfono que tú. Pero es que además yo puedo utilizar las mismas funciones que tú y entonces tengo una conversación contigo, o sea, la misma conversación que tienes tú respecto a un aparato X, puedo tenerla yo, porque usamos lo mismo. Pero es que además yo también, o sea, nos podemos ayudar mutuamente. Quiero decir, yo te puedo preguntar a ti cómo hago tal cosa, porque tú me vas a decir, tú, que persona que ves, me vas a decir que los diccionarios están en general, idioma y región, entonces yo voy a ir en general, idioma y región y allí voy a encontrar los diccionarios, pero yo también te puedo decir a ti cómo puedo borrar un chat dentro de WhatsApp, no sé, o cómo puedo borrar un mensaje en iMessage o enviar un correo. Porque yo te puedo decir que vayas a correo y yo que sí, que le des a redactar y que ahí tienes los campos para escribir. Y entonces tú, aunque a lo mejor accedas a correo de una manera diferente, porque en vez de darle 2 toques le des uno o lo hagas de una forma distinta, tú cuando te encuentres en correo, tu persona vidente, pues si yo te digo que vayas a redactar, vas a poder ir a redactar y vas a encontrar lo mismo que yo, las mismas opciones que yo. Con lo cual, esto crea una integración de ida y de vuelta, o sea, integración tanto del que ve con el ciego como del ciego con el que ve, y crea una ayuda mutua y crea, mirad, yo por ejemplo, yo a mi padre le compré el año pasado por su cumpleaños le regalé un iPhone. ¿Por qué? Porque yo podía ayudarle mejor con el teléfono que si él tuviera un teléfono Android, que yo no conozco. Entonces, pues y yo le he ayudado en muchas cosas, o sea, de esto de, oye, ¿cómo se hace tal? Pues mira, tienes que ir aquí. Otra cosa es que yo no me sepa cómo una persona vidente accede ahí, porque yo utilizo VoiceOver, pero bueno, eso lo sabe él y entonces pues le sirve de ayuda, ¿no? Entonces pues puedo ayudarle y eso es un punto fundamental de la integración. Y os decía, Apple
tiene el equipo de accesibilidad dentro de su propio staff, dentro de la empresa. Y esto es lo que hace que desde el inicio ellos trabajen, es lo que comentaba la señora Herlinger, desde el principio ellos trabajen en que todo lo que crean nuevo sea desde el primer momento accesible. Y esto además, otro punto fundamental de la integración, porque bueno, aquí cuando hablamos de discapacidad, pues se habla mucho de la integración y de que las personas ciegas, bueno, yo hablo de los ciegos en particular porque es el tema que conozco. Esto se podría extrapolar a otro tipo de discapacidades, pero bueno, en este caso estamos hablando de los ciegos, que es lo que nos toca de cerca, ¿no? Pues que sí, dar trabajo a los ciegos, que tengan trabajo, etc, etc. Bueno, ¿cómo hace Apple? Porque Apple sí tiene el equipo de accesibilidad dentro de la empresa. Pero claro, ¿qué pasa? Dentro de la propia empresa tiene en el propio equipo de accesibilidad tiene a ingenieros ciegos, tiene a personas ciegas y además Apple trabaja y está trabajando muchísimo, y es otra de las novedades de iOS 14, en que el lenguaje de programación Swift pueda ser utilizado también por personas ciegas, por tanto que los ciegos también puedan programar y pues esto para los ingenieros informáticos y tal es fundamental. Yo reconozco que yo lo desconozco completamente, yo soy un zote para todo lo que tiene que ver con las ciencias, con lo cual no tengo ni idea de esto, pero sé que es así y sé que me consta y sé que hay muchos ciegos que programan y que por tanto y muchos ciegos ingenieros informáticos y demás. Entonces, ¿qué sucede? Que tienen dentro del propio equipo de accesibilidad personas ciegas que son ellas mismas usuarias de VoiceOver y por tanto es la mejor prueba que pueden dar de que eso funciona o no funciona y de si no funciona, por qué no funciona, dónde no funciona, vamos a hacer pruebas para que funcione y cómo. Y eso lo tienen todo dentro de la empresa. Con lo cual, esto, por un lado, evidentemente hace que al estar dentro de la empresa, insisto, sea mucho mejor por lo que ya hemos visto y segundo, es una integración real, porque vamos a ver, una cosa es y evidentemente todo es loable y todo está bien, porque evidentemente es mucho mejor que un ciego trabaje donde sea a que no trabaje. Pero no es lo mismo que un ciego trabaje. Y insisto, de verdad, no estoy menospreciando nada ni a nadie, pero no es igual desde el punto de vista de la integración. Que el 90% de los ciegos trabajen para ONCE, para la organización de ciegos, en el caso de España, que hay un porcentaje muy alto de ciegos, ahora menor supongo. Espero que cada vez sea menor, porque eso quiere decir que avanzamos en integración, pero creo que sigue siendo muy alto, de ciegos que trabajan para la propia ONCE. Que está muy bien, insisto, que mejor es evidentemente que trabajen para la ONCE que no trabaje. Y evidentemente yo sé, y soy la primera que sé, que el trabajo fuera de la ONCE es muy difícil. El trabajo en una empresa normal, entre comillas, es muy difícil y que hay muchas empresas que no te contratan y que no es fácil por muchos motivos. Y no es fácil, pues porque muchas veces para muchas cosas somos más lentos y por muchas cosas. Y entre otras cosas, pues también por temas de accesibilidad de las cosas que hay que hacer, ¿no? Y, por tanto, el hecho de que los ciegos, que Apple tenga en su propio equipo a personas ciegas que trabajen en el propio equipo de accesibilidad, pues es algo que no es lo mismo trabajar para la ONCE que para una gran empresa como es Apple, evidentemente. Pero no solo, es que la integración de Apple llega más allá y esta es la verdadera integración. Apple tiene personas ciegas que trabajan en los mismos, no solamente en el equipo de accesibilidad, porque claro, sí, un ciego que trabaja para la accesibilidad, pues sí, trabaja en una gran empresa, es una integración, pero el escalón siguiente, ¿cuál es? Tener trabajadores que hacen el mismo trabajo que hace un vidente. Y eso también lo tiene Apple. Y hay pocas empresas que pueden decir esto. Mirad, y yo he visto, y es más, y estas personas, mirad, yo sé que existen varias ciudades, yo conozco en Madrid, sé que es así en Madrid, sé que también es, o era así en Manchester, por ejemplo, eso porque me lo han contado, pero y en muchas ciudades es así. Apple tiene empleados que empleados en su propia tienda, vendedores en su tienda, que son personas y no solo en la tienda, quiero decir, en otros canales de venta online y demás, personas que son ciegas y que pero que, por tanto, trabajan, o sea, no solamente son personas que trabajan con ciegos, ¿no? Estas personas le venden a cualquier persona, y es más, son mucho mejores en muchas ocasiones que sus compañeros videntes. Con lo cual, esa es la gran integración. Y la gran integración es que si tú, persona vidente, vas a comprarte un teléfono, pues a ti te puede atender
una persona ciega. ¿Y esto por qué sucede? Y te lo puede atender igual que un vidente. ¿Y por qué? Porque todos los dispositivos que la persona necesita para hacer la venta, todas las tablets que utilizan, bueno, no sé cómo se llaman, los aparatos que utilizan ellos para mirar los precios, para hacerte la compra, para hacerte la factura, para todo, son accesibles. Por tanto, pueden ser utilizados de igual manera, de forma diferente, quiero decir, con distintos gestos a lo mejor, pero pueden ser utilizados igualmente por una persona que ve o por una persona ciega. Y esta es la gran integración. Y la gran integración es que pueda que en una gran empresa como es Apple haya personas atendiendo a videntes, personas ciegas y que, insisto, tienen un poder de desempeño mayor, mucho mayor que el de muchos videntes, porque tienen los aparatos están dotados de los instrumentos necesarios para poder desempeñar su trabajo en las mismas condiciones que un vidente. Esta es la gran integración, esta es la real integración. Que sí, que está muy bien que los ciegos tengan trabajo, pero dentro de la organización de ciegos, pero si todo se queda, si todos los ciegos trabajan dentro de las organizaciones de ciegos, estamos igual. Lo importante es que puedan salir fuera, y para que puedan salir fuera, ¿qué es lo necesario? Que las empresas te contraten, y para que las empresas te contraten, ¿qué pasa? Que tienes que tener los instrumentos que tú vas a utilizar en tu trabajo, y ya sé que no siempre es posible, pero en la medida en la que lo sea, poder utilizar los mismos instrumentos que un vidente para hacer lo mismo que hace un vidente. Ciertamente, insisto, hay otros factores, hay la rapidez, las cosas, pero bueno, dentro de lo posible, pues, y yo sé por experiencia propia que es muy difícil, pero bueno, y la integración es realmente esa. Con lo cual, la verdad, pues esto creo que aquí Apple marca la diferencia, y marca la diferencia por este tema, por lo que os decía, hacer que los dispositivos puedan ser utilizados por cualquier persona. Y bueno, y esto ya aparte para las personas ciegas también es, entre comillas, una ventaja. Bueno, y si entre comillas es una ventaja, o sea, el hecho de que y eso que hace, pues que las personas, quiero decir, que dentro de la propia Apple haya personas que conocen bien VoiceOver, y eso que implica, pues que cuando tú te compras un aparato, te den correctamente las primeras nociones, ¿no? Mirad, yo os pongo mi ejemplo personal, con lo cual esto ayuda a todos. Pero insisto, estas personas no solo se ocupan de personas ciegas, se ocupan de cualquier persona. Mirad, yo os pongo el ejemplo entre mi iPhone y mi Mac. Yo mi iPhone me lo compré en un gran centro comercial aquí en España. No voy a decir cuál es, porque para otras es un centro comercial al que le tengo mucho cariño, es una cadena, una empresa a la que yo le tengo mucho cariño para muchísimas cosas, y esta no fue una buena experiencia, la verdad, pero hay para muchas otras cosas que a mí me encanta y soy una gran fan de esta empresa, ¿no? Pero yo me compré el teléfono y a mí me soltó ahí el teléfono, ni se preocupó en configurar VoiceOver, es más, me creó una cuenta de iCloud, ni siquiera me preguntó qué cuenta de iCloud quería, me la puso directamente ahí, ni siquiera luego me mandó a Movistar para que me pasara los contactos del teléfono. O sea, no se preocupó mínimamente, no me dio la más mínima orientación de cómo podía funcionar VoiceOver. En cambio, para el Mac fui a Apple. De hecho, yo recuerdo que llamé a Apple porque yo, pues tenía mucho miedo, y entre otras cosas tenía mucho miedo porque la propia ONCE, la propia organización de ciegos, me había desaconsejado comprarme un Mac. Me decían, no, pues si estás bien con Windows, ¿para qué vas a cambiar? No, señor, si estás bien con un 600, ¿puedes tener un Ferrari y no vas a cambiar? Pues no, si puedo tener un Ferrari, prefiero un Ferrari, ¿no? Pues esto es lo mismo, o sea, entonces yo llamé a Apple, y yo llamé muy tímida porque claro, porque yo quería poder ir a probarlo antes de comprarlo para ver si yo me podía apañar con aquello bien y si me iba a entender bien con aquello, porque pues antes de hacer una gran inversión pues es necesario, ¿no? Me atendió al teléfono una persona, como si yo fuera cualquier persona, como si yo fuera vidente, o sea, una persona que igual que a mí podía atender a cualquier persona. Y entonces yo le empecé a decir, ¿puedo ir y ver? Sí. Digo, mire, yo es que tengo un pequeño problema, verás que soy ciega. Y entonces, pues necesito a ver si alguien me puede explicar un poquito cómo funciona esto. Y me dijo, bueno, pues yo también
esta persona me dijo, y también soy ciega, y yo también, y entonces, pues vente que te enseño y tal. Esta persona, insisto, que esta persona me cogió el teléfono a mí como si lo podría haber cogido a cualquier persona que ve. Por lo tanto, no es una persona dedicada específicamente al mundo de la discapacidad. Esto es muy importante. Esta persona, su trabajo es con los videntes. Si de vez en cuando le cae un ciego, pues le cae un ciego, pero quiero decir, su trabajo es con los videntes. Estas personas, porque hay más de una, ¿no? Y esta concretamente que me atendió a mí, pues gracias a esta persona me quitó el miedo, esta persona me dio los primeros, las nociones fundamentales de cómo utilizar VoiceOver con el Mac, de cómo utilizar el Mac con VoiceOver, cosa que, y como esta persona es usuaria nativa de VoiceOver, te lo va a explicar mejor que nadie, evidentemente. Con lo cual, y gracias a esta persona estoy yo ahora aquí, porque si no llega a ser por ella, ahora mismo, yo no. Entonces, gracias a esta persona, yo me enamoré del Mac, y entonces, pues ahora decidí dar a conocer, y de Apple en general, y entonces decidí dar a conocer todos los productos al mundo, ¿no? Si no llega a ser por esta persona, no lo haría, no lo hubiera hecho. Con lo cual, pues el hecho de que en la propia... Entonces, ¿qué diferencia, no? De una compra a otra. ¿Qué diferencia de alguien que ni te hace caso, ni te configura, ni te pone el lector de pantalla, ni te explica que existe casi, a una persona que te enseña cómo funciona pero que, insisto, su trabajo no es con los ciegos, su trabajo es con todo el mundo. Y me cogió el teléfono a mí, al igual que lo hubiera hecho todo el mundo, pero no solo me cogió el teléfono, esa persona se dedica a vender, esta persona está en la caja, esta persona hace lo mismo que hace un vidente. Y esta persona, insisto, yo después le compré el teléfono a mi padre, como os dijo, y esta persona, a mi padre vidente, le enseñó esta persona conoce no solamente el funcionamiento de VoiceOver, sino cómo se utiliza el teléfono y el ordenador, cómo lo utiliza un vidente. Esta es la gran integración, que un ciego pueda trabajar igualmente como lo hace un vidente, hacer todo como lo hace un vidente, y pudiendo utilizar el mismo dispositivo, siendo ciego, el mismo dispositivo que utiliza una persona vidente, y que pueda trabajar como lo hace un compañero suyo vidente en una gran empresa como es Apple, y no en una empresa dedicada a la propia discapacidad. Y esto hace también, ayuda el hecho de que los ciegos puedan trabajar en las grandes empresas y que trabajen, ayuda dentro de las grandes empresas, ayuda a este equipo de accesibilidad que, insisto, que también tiene a ingenieros también ciegos dentro, ocupándose de la accesibilidad en una gran empresa como es Apple. Esta es la gran integración y esto es lo que diferencia a Apple de otras compañías. Y yo insisto, lo digo siempre y de verdad, yo insisto una vez más, yo no trabajo para Apple, con lo cual no lo digo porque me vaya bien yo el trabajo, lo digo porque lo siento y tal como lo siento. Yo insisto, entre una empresa normal que vende un aparato, ya sea un teléfono Android, sea de cualquier marca que queráis, sea un ordenador con Windows, sea lo que queráis, que hacen las cosas equipos externos, que la accesibilidad viene después, que la hacen unos equipos externos, una vez que ya está creado el dispositivo y las funciones. Entre eso y una empresa que tiene la accesibilidad metida dentro de sus equipos, que da trabajo a personas ciegas porque valen y porque son los mejores en ese campo, a personas ciegas que trabajan también con videntes, que están plenamente integrados en la empresa y que los propios dispositivos pueden ser utilizados por todos, chicos, hay que apoyar a estas empresas, claramente. ¿Por qué? Pues porque esto es lo que crea la integración y esto es lo que tiene que ponerse de manifiesto en el Día Internacional de la Discapacidad, en mi opinión. Y dicho esto, os decía que Apple, nos decía Sarah Herlinger, volvemos a la entrevista, que y otra cosa, bueno, y siempre que se pueda utilizar un dispositivo normal, pues mucho mejor que un dispositivo para ciegos, porque también eso nos crea la integración en nuestro propio ámbito, aunque solo sea, incluso, os digo, por las conversaciones con nuestros amigos videntes, apasionados de tecnología y que hablan del iPhone igual que puedes hablar tú que eres ciego, ¿no? Pero, entonces, nos decía Sarah Herlinger, ellos se mueven en dos aspectos. Lo primero, hacer que desde el principio los dispositivos puedan ser utilizados por todos. Y aquí contaban, y me apetece mencionarlo porque creo que es muy interesante, contaban
cómo fue el nacimiento de VoiceOver en 2009, ¿no? En el iPhone. Cómo se hacía, por ejemplo, claro, tú creas una pantalla, o sea, un cristal, decía Sarah Herlinger, es que es un cristal totalmente liso, no hay nada, no hay ni un solo botón, no hay nada. ¿Cómo hago yo para que esto pueda ser utilizado por un ciego? Entonces, y yo la primera había mucho miedo, bueno, cuando nacieron estos teléfonos, a decir, ¿y cómo hago yo sin teclas? Por favor, esto es una pantalla lisa, ¿qué hago yo? ¿Cómo voy a utilizar yo esto? Y contaba el ingeniero Chris Fleischer, bueno, perdón si no pronuncio correctamente el apellido, no lo he visto escrito, por eso no... bueno, pero el nombre es Chris, eso sí. Entonces, bueno, él contaba que, claro, esto estuvieron trabajando en esto en el más absoluto de los secretos. Y él contaba que otro ingeniero, amigo suyo, que no era ciego, decía, bueno, pero ¿y ahora qué va a pasar con el iPhone? Porque ¿qué vais a hacer los ciegos, no? Es que, ¿qué va a pasar? Dice, bueno, se intentará hacer algo, ¿no? Tal. Y entonces estuvieron 3 años trabajando en el secreto más absoluto para que aquello funcionase, ¿no? Entonces, a mí me emociona oír estas cosas, porque cuando luego ves el iPhone y ves la maravilla que es, yo, sabéis que siempre, insisto, admiro inmensamente a los ingenieros, porque yo soy un zote en ciencias y entonces yo soy un desastre, y a mí de gente que comprenda las matemáticas y la física, y para mí es gente admirable, realmente, que yo admiro muchísimo, porque a mí me parece un mundo insondable. Entonces cuando realmente ves el poder de la ingeniería y que la ingeniería consigue hacer estas cosas, pues yo los admiro muchísimo más, y de verdad, y admiro a todos los ingenieros, y admiro inmensamente a los ingenieros de Apple, y admiro a Apple en general, muchísimo. Y entonces, y además confío en Apple, o sea, yo sé, y entonces este hecho de que la accesibilidad esté tan incardinada en sus propios sistemas, esto hace que yo confío, o sea, yo confío en Apple a ciegas. Pues sí, o sea, yo sé que todo aparato que yo me compre de Apple va a ser intuitivo y que yo voy a poder utilizarlo correctamente. Y a mí esto me da una confianza impresionante. Y a mí esto me hace poder comprar, mirad, yo ahora voy a comprarme el HomePod mini, poder comprármelo pues a ciegas, sin haberlo visto. ¿Por qué? Pues porque sé que va a funcionar, porque yo me fío de Apple. Porque crea esta confianza en el usuario, ¿no? Y entonces, pues bueno, entonces contaba esta anécdota del iPhone, ¿no? Y mirad qué bien lo hicieron y cómo hicieron que una pantalla táctil pueda ser utilizada por un ciego. Y pensad, por ejemplo, en el teclado Braille del iPhone. O sea, es impresionante que yo todavía de verdad lo utilizo todos los días. Yo solamente utilizo ese teclado porque a mí me parece el mejor, el que más me gusta. Y es impresionante. Yo todavía me alucina a mí misma. No entiendo, o sea, mi madre, fijaos, mi madre que es vidente, pero que pues tiene a un ciego en su casa, a una ciega en su casa desde que nació, desde los 40 años que tengo, ¿no? Y mi madre alucina, o sea, mi madre que está acostumbrada, quiero decir, no es una persona que vea a un ciego por primera vez, mi madre está acostumbrada a tratar con la ceguera desde que yo nací, ¿no? Pues alucina, o sea, ella misma dice, yo no entiendo cómo puedes hacerlo. Es impresionante, es alucinante, es sorprendente, es sorprendente realmente. Entonces, pues la única que lo ha creado decentemente es Apple, con lo cual mi admiración es grandiosa. Y entonces, el día de la discapacidad, pues yo esto tengo que decirlo, porque tengo que decírselo al mundo, porque yo es que, de verdad, soy una gran fan de Apple, pero porque es que a mí Apple me ha cambiado el mundo y para mí ha hecho cosas sorprendentes. Y como creo que a todos vosotros, ¿no? Y entonces, la segunda... la accesibilidad, os decía que ellos la plantean desde 2 puntos de vista. El primero, eso, hacer que todo sea accesible para todos y usable por todos. Y la segunda, que ayudar con lo que existe, ayudar a mejorar la vida de la gente. Entonces, y esto es muy importante. Bueno, perdonad, antes de eso, volviendo al tema de otro ejemplo más de la accesibilidad usable para todos. Una de las funciones nuevas de iOS 14, lo comentaba en la entrevista también, y yo tengo muchas ganas de probarla, todavía no me he comprado el iPhone nuevo, pero en cuanto lo haga la probaré y la traeré aquí, haremos aquí una demostración porque me parece grandioso. Es la posibilidad de hacer, gracias a la nueva tecnología de reconocimiento, de reconocimiento en pantalla de imágenes, hacer que aplicaciones que no son accesibles y que los propios desarrolladores no las han planteado como accesibles, porque bueno, aquí se habla mucho y se pone mucho hincapié, y la propia Apple lo hace, en intentar que todos los desarrolladores
pues tengan en cuenta la accesibilidad a la hora de crear sus aplicaciones y desarrollarlas. Muchos no lo hacen por motivos varios, pues no lo sé, esto es un mundo, ¿no? Porque cada persona que hace una aplicación es un mundo. Y bueno, aquí otra integración, el hecho de que los ciegos puedan manejar Swift, el lenguaje de programación Swift, de la mejor manera, pues hace que puedan crear cualquier tipo de aplicaciones, pero no solo aplicaciones para ciegos, sino aplicaciones también para personas que ven. Y esto es otro paso en la integración que hace Apple, otro punto favorable a la integración real. No a la integración de que los ciegos trabajen todos en empresas de ciegos o en temas de accesibilidad, no, a la integración real de que un ciego puede hacer una aplicación que utilice un vidente y que pueda trabajar en cualquier empresa en la que se pueda utilizar el lenguaje Swift y que pueda hacer aplicaciones para los videntes y que pueda ganar su dinero con eso y ciegos que puedan trabajar con videntes en la venta de en Apple, en la venta de productos, de dispositivos, al igual que lo hace un vidente y haciendo la venta a videntes. Entonces, pues bueno, eso es un punto de integración. Y os digo, otro punto de integración, el hecho de hacer que una aplicación que por los motivos que sean el desarrollador su autor no la ha hecho accesible, el hecho de que la propia Apple la haga accesible. Y por ejemplo, hay gente que comentaba, Chris en la entrevista, hay gente que me dice que hay juegos a los que hasta ahora no podía jugar porque no eran accesibles y ahora puede hacerlo. O sea, el hecho de que de poder etiquetar, ¿esto qué es? Pues etiquetar los botones, ¿no? De la manera adecuada. Entonces esto es fantástico, realmente fantástico, e insisto, yo tengo muchas ganas de probarla y cuando me compre el nuevo teléfono pues realmente la probaré y os lo mostraré, porque creo que es uno de los grandes avances de iOS 14 y uno de los grandes avances de Apple en materia de accesibilidad. El hacer accesible lo que por sí no lo... O sea, hacer lo que otros no hacen, básicamente. Lo que un desarrollador no ha hecho accesible, yo hago que lo sea y hago que tú la puedas utilizar. Oye, fantástico. Esto sí que es integración. Y esto es integración de verdad y real. Y os decía, segunda pata de la accesibilidad, el hacer que con la tecnología existente se pueda mejorar la accesibilidad y la integración de las personas. ¿Esto cómo se ha creado? Nos ponían dos ejemplos actuales de iOS 14. El reconocimiento de imágenes y la detección de personas. El reconocimiento de imágenes, ¿qué es? Bueno, pues esta función que permite describir la imagen que estamos viendo, que hay en una foto. Entonces, por ejemplo, ella ponía el ejemplo pues de una foto de un perrito en un sofá con una pelota, ¿no? Pues que en vez de decirnos hasta iOS 14, sabéis que nos decía algo así como, en este caso, perro, bola, sofá. Pues ahora nos diría, el perro está en el sofá y quiere coger una pelota, ¿vale? Pues es una descripción, ¿no? Entonces esto ayuda muchísimo a la integración porque, bueno, pues las fotos, imaginaos las fotos que nos manden nuestros amigos videntes, podemos verlas y nos las describe, ¿no? Bueno, es cierto que hasta ahora lo hace en inglés únicamente, pero bueno, esto pues con el tiempo lo hará también en español y además, pues bueno, quien más, quien menos ha estudiado un poco inglés en el colegio y más o menos sirve, ¿no? Pero bueno, esto en breve estará en español seguramente, con toda seguridad. Entonces, pues esto es un gran paso también hacia la integración, ¿no? Al hecho de pues poder ver las fotos que nos mandan otros o incluso a quien le guste poder hacer fotos para que las vean sus amigos videntes y tal. Y también ahora lo sabéis en las redes sociales, pues Instagram o incluso Facebook, que se basa mucho en las fotos, ¿no? Y demás. Entonces, esto es otro punto de integración. Por ejemplo, los emojis. A mí hay gente que, amigos míos que quizá no están tan acostumbrados a la ceguera, que te dicen, ay, ¿cómo consigues tú ver que te he puesto una cara sonriente? Bueno, pues porque me la describe el teléfono, ¿no? Pues es otro punto de accesibilidad. Un punto que esto hace que con la tecnología que existe se mejore la accesibilidad y se mejore por tanto la integración. Y el otro punto o una novedad de iOS 14.2 es la detección de personas. Esto que implica, Sarah Herlinger ponía, esto se creó, sabéis que es fundamental para el coronavirus, pues te avisa a qué distancia están las personas, entonces pues es muy importante en esta situación de pandemia, pero no se creó únicamente con esta idea, esto viene de lejos y nos contaba Sarah Herlinger en esta entrevista que
esto nació porque había personas que les comentaban, bueno, es que yo estoy, fijaos, algo tan cotidiano y tan necesario del día a día, ¿no? Es que yo estoy en la cola de un supermercado y no sé cuándo me tengo que mover hacia adelante porque, oye, si la gente está callada, pues puede ser que no te des cuenta, esto nos ha pasado a todos, no te das cuenta de que el de adelante se está moviendo y entonces ya tienes tú que avanzar, ¿no? Entonces, esta función, pues eso permite ver a qué distancia, te avisa con sonidos, y creo que también de otras maneras, de la distancia a la que están las personas y por tanto te permite pues saber que estás en la cola y puedes ir avanzando. Otro paso fundamental hacia la integración. Por tanto, se trata de ¿qué? De utilizar la tecnología existente en cada momento para aprovecharla de la mejor manera posible para poder mejorar nuestra vida diaria, para ayudar en la accesibilidad, mejorar nuestra vida diaria y por tanto proporcionarnos en el mundo real una mayor integración. Entonces, pues es eso, ¿no? Entonces, bueno, esta función de detección de personas solamente funciona, pero por un tema tecnológico, por un tema de que funciona con la tecnología, lo que le llama escáner LiDAR, y este escáner LiDAR solamente está presente en el iPhone Pro y el iPhone Pro Max, pero os digo, es un tema de tecnología y bueno, pues esto también nos lleva a pensar y entonces esta es la real integración, este es el gran homenaje y esto es lo que realmente hay que hacer, en mi opinión. De esto es de lo que se debe hablar el Día Mundial de la Discapacidad y por aquí es por donde debe ir el mundo, por aquí es por donde va Apple. Yo de verdad mi agradecimiento e insisto, esto es el trabajo de muchísimos ingenieros, de muchísima gente. Y por tanto hay muchas veces la gente dice, no, es que Apple es más cara porque, vamos a ver, la tecnología hay que pagarla. Es evidente porque es el trabajo de mucha gente, es el estudio, carreras muy difíciles, las ingenierías son muy difíciles, es el trabajo de mucha gente y están las patentes y luego la patente que se aprueba y demás, es el trabajo de muchísima gente, el que examina la patente, el ingeniero que lo crea y que lo piensa, ¿no? Y lleva el trabajo de mucha gente todo esto, entonces eso hay que pagarlo porque es justo, porque a quien hace un trabajo maravilloso, pues se le tiene que pagar, debe estar bien pagado, ¿no? Entonces, a mí personalmente creo que vale la pena gastar el dinero. Obviamente hay que tenerlo, de acuerdo, pero si se tiene o se puede conseguir, vale el dinero, vale la pena gastar mucho más, vale mucho más la pena gastar el dinero en esto que en otras cosas, sinceramente, y vale mucho más la pena gastar el dinero en un iPhone o en un Mac o en un iPad que nos va a integrar con el mundo, que gastar todavía más dinero, porque realmente encima no son baratos, en un aparato específico para ciegos que hace unas funciones X, pero que en realidad pues se te van a quedar atrás en poco tiempo, ¿no? Y que si la tecnología va avanzando, pues se van a quedar atrás y que te desintegra, eso te lleva fuera de la desintegración, ¿no? Por decirlo así, desintegrar en ese sentido, ¿no? Al revés, eso va contra la integración porque eso te mete en tu mundo, en tu gueto de ciego, ¿no? En cambio, y realmente no es más barato y realmente si hacemos las cuentas, pues no sale más barato. En cambio, utilizar un aparato estándar y el hacer que un aparato estándar pueda ser utilizado por cualquiera, eso sí es integración, eso sí saca de los guetos, eso sí es lo que es la integración y lo que demuestra una gran empresa, una de las grandes multinacionales como Apple, el tener en sus plantillas, en puestos no específicos para ciegos, sino en puestos normales a personas ciegas, interactuando con personas videntes. Y el hecho de que estas personas puedan ayudar también a mejorar la accesibilidad y el hecho de que, y fijaos, os insisto una vez más, ya lo comentamos hasta qué punto la accesibilidad es importante para Apple, que en las keynote, que son eventos seguidos por millones de personas y por la prensa de todo el mundo, que son de los eventos en tecnología más importantes del mundo, porque Apple es la empresa más importante de las empresas tecnológicas, si no la empresa tecnológica más importante del mundo, pues que en esas keynotes seguidas por tanta gente se mencione la accesibilidad y se mencione cómo una persona ciega utiliza el Apple Watch a través de la voz, ¿no? Entonces, y por tanto que en eventos con muchísima gente, con toda la crème de la crème, pues mencionen el tema de la discapacidad y concretamente de la discapacidad visual. Esta es la integración. Muchas gracias, Apple. Yo creo que merece la pena apoyar a estas empresas y creo que esta es la real integración y de lo que realmente se debe hablar y lo que se debe difundir en el Día Internacional de la Discapacidad. Bueno, y dicho esto, pues ya hoy nos paramos aquí. Espero no haberos aburrido mucho y nos vemos en el próximo episodio. Pausa.